mientras tanto ya damos la bienvenida a Danilo Manzano, el director de Diálogo Diverso, esta organización que viene trabajando ya hace algún tiempo sobre los derechos de la población LGBTIQ+. Danilo, muy buenos días. Muy buenos días, Vero. Hola, Gaby. Muy buenos días, chicas. Y a todas las les guambras de Guambra Radio, un fuerte abrazo. Muy buenos días, Danilo. Le saluda Gabriela Peralta. Quisiéramos iniciar esta conversación preguntándole cómo la diversidad sexual va a estar, digamos, presente en las propuestas para la alcaldía de Quito. Bueno, ha sido una pregunta de rigor, una pregunta que como organización puntualmente nos hicimos hace algunos meses ya y que fue el determinante para poder evaluar y sobre todo para poder tener en cuenta que era necesario armar una estrategia que nos permita desde el activismo, desde los ciudadanos como tal, no solamente identificar qué tipo de propuestas de la diversidad sexual estarían o no contempladas dentro de las candidaturas que ahora ostentan llegar a la alcaldía de Quito, sino también hacer un análisis mucho más a fondo con la comprensión de cómo están los partidos políticos actualmente, si han construido o no sus planes de gobierno, incluyendo los derechos de la población LGBTIQ+, y por otro lado, haciendo también un análisis de la misma participación política LGBTI durante los últimos años, haciendo unas investigaciones y obteniendo resultados no muy alentadores. Y lamentablemente las elecciones de cualquier índole, sean presidenciales o seccionales acá en Ecuador, son de alguna manera escenario también para escuchar ciertas posturas, comentarios sexistas, machistas por parte de los candidatos, candidatas políticas. Y es así que hace un par de días nada más escuchábamos al señor Andrés Páez justamente dando algunos comentarios en contra de la comunidad LGBTI y ahí justamente conocer... ¿Se ha habido un acercamiento, por ejemplo, con los candidatos para, de alguna manera, intentar que al menos estos discursos bajen de tono? Bueno, el objetivo como tal, yo creería que no es que bajen de tono, sino que puedan erradicarse de manera progresiva y llegar en el futuro a no tener que escuchar ningún tipo de descalificativo, de peyorativo, alusivo a lo que implica no ser LGBTIQ+. Recordemos que vivimos en un tipo de sociedad, es decir, desde lo mismo, desde los ciudadanos como tal, donde lastimosamente las diferentes formas de violencia, de LGBTI-fobia y de misoginia en el caso de las mujeres siguen latentes, han sido completamente normalizadas y cuando esto se traslada al escenario de lo político, pues podemos identificar que existen posturas que son altamente violentas, que desconocen a profundidad los derechos de la población LGBTIQ+, a través de lo cual podemos escuchar en diferentes momentos comentarios por parte de diferentes personas electas o que quieren llegar a un espacio de elección cuando se refieren a la población LGBTIQ+. En este sentido, mis amigas y a la gente que nos escucha, comentarles. En el año 2017 hicimos una investigación acerca de la participación política LGBT, es decir, cuántas personas de la diversidad sexual tuvieron la oportunidad de ser candidatas o candidatos en las elecciones presidenciales y de Asamblea Nacional. Los resultados fueron que aproximadamente un poco más de 30 personas en todo el Ecuador tuvieron la posibilidad de participar políticamente. Ahora bien, de estas 30 personas, tan solo la mitad, es decir, 15 personas, lo hacían de una manera visible en cuanto a su orientación sexual, su identidad de expresión de género e incluso abrazando o abarcando una agenda de derechos LGBT. Los 15 restantes, por miedo a sentir discriminación dentro del partido político o por miedo al rechazo de los ciudadanos, prefirieron no hablar de este tema como tal. Si pensamos o si consideramos que la democracia como una forma de vida por su propia naturaleza tiene que ser progresiva, entenderíamos que para el año 2021, en las últimas elecciones donde se escogió presidente y Asamblea Nacional, hubiésemos podido tener una participación de candidaturas LGBT mucho más grande, mucho más representativa, y no solamente en las ciudades más grandes como Quito, Guayaquil y Cuenca, sino más bien que puedan también descentralizarse y ser representativas en diferentes provincias del país. Lastimosamente, mis amigas, la realidad fue completamente distinta. En el año 2017 pasamos de tener 30 candidaturas para tener menos de 4 candidaturas en el año 2020. Entonces, los números como tal nos permitieron identificar
que definitivamente habían cosas que no estaban bien, que no eran solo responsabilidad misma de los partidos políticos, que había una responsabilidad directa también desde los ciudadanos y desde estos espacios de formación y de preparación para querer incidir en lo político, pero por otro lado también mucha gente decía, ¿qué responsabilidad tiene el Instituto para la Democracia, el CNE como tal? Se han impulsado estas cuotas de acción afirmativa que ahora tenemos, la ley de paridad y la ley de juventudes en la participación política. Entonces, mis amigas del trabajo, nos ha demostrado que cuando no estamos permanentemente impulsando los derechos LGBTIQ+, en un país como el Ecuador, tendemos a vivir en retrocesos. El tema de la participación política como tal, con estas cifras, lo habla por sí solo, y es ahí cuando decidimos lanzar el proyecto Democracia en Diversidad para poder capacitar a los partidos políticos en diversidad sexogenérica, brindar herramientas para que puedan construir sus planes de gobernanza, incluyendo derechos de la población LGBTIQ+. Por otro lado, hacer una identificación de activistas, hombres, mujeres, desde un enfoque de diversidad que desean incidir en lo político y por otro lado también trabajar en una concienciación desde los ciudadanos, tratando de cubrir estos espacios y estas aristas importantes. Esto les cuento hasta el momento, mis amigas, por si tienen alguna pregunta. Sí, Danilo, en ese sentido, entonces, ¿cómo promover los derechos de las personas LGBTIQ+ desde los partidos y movimientos políticos? O sea, los partidos, los candidatos a las diversas, a la alcaldía, a las concejalías, a las prefecturas, ¿qué deben poner en marcha? Bueno, en realidad hay mandatos que no solamente ya son constitucionales y son normativos dentro de lo que implica el código mismo para la democracia. Amigas y a la gente que nos escucha, los partidos políticos tienen por obligación, porque incluso reciben recursos económicos, en la formación y creación de escuelas de formación política. Es decir, esto es algo obligatorio que tienen que hacer los partidos políticos. Dentro de las temáticas que estas escuelas de formación política deben manejar es también la historia y la realidad de los grupos históricamente vulnerados. No habla solamente de grupos LGBTIQ+, sino de los grupos sociales históricamente vulnerados en el Ecuador. Lastimosamente, no todos los partidos tienen escuelas permanentes de formación política, sino que muchos otros tienen fachadas de escuelas de participación política para poder aparentar que efectivamente están cumpliendo con su deber. La participación política LGBT, la participación política como tal en el Ecuador, como lo sabemos todas, todos y todes, tiene como primera base a un partido político para que una persona como tal pueda tener una plataforma, una catapulta o una base de participación. En nuestro país no existen las candidaturas individuales o independientes, ¿no es cierto? Entonces, es deber de los partidos políticos tener procesos de preparación interna donde se incluya formación permanente, no solamente en derechos LGBT, sino en derechos de mujeres, de niñez y adolescencia, de pueblos y nacionalidades, es decir, de grupos en situación de vulnerabilidad, grupos históricamente vulnerados. Pero lastimosamente también vivimos en un país donde nos encontramos con realidades que son profundamente dolorosas cuando hablamos de democracia y cuando hablamos de corrupción. Existen estructuras en el Ecuador que incluso aún son la piedra inicial de la corrupción. ¿Cómo es posible que existan espacios donde le cobren a una persona por participar políticamente, dependiendo el lugar de la papeleta donde se va a encontrar? Y esto también tiene justamente que ver con esto de espacios de transparencia. Los partidos políticos tienen que ser los primeros convocados y llamados a luchar contra toda forma de corrupción e impulsar la transparencia de una manera transversal. Cuando yo les comentaba a mis amigas que anteriormente existieron participación política LGBTIQ+ en el año 2017 mucho más representativa, algunos partidos políticos decían, pero bueno, nosotros tenemos una candidatura LGBTIQ+, tenemos a una mujer trans, tenemos a un hombre homosexual. Y era cierto, pero ¿en qué lugar de la papeleta? Gente que estaba desde el cuarto lugar hacia abajo, es decir, que la posibilidad real de ganar era completamente imposible. Por otro lado, habían participación política, candidaturas LGBT en cuadros alternos, es decir, que nunca iban a lograr ser principalizados. Entonces, lo que hemos impulsado también a través de este programa es dejar en claro a los partidos y movimientos políticos
que la bandera, la lucha y la causa LGBTIQ+, no es un sticker promocional en época de elecciones, que no les hace verse como más chéveres o más inclusivos, porque efectivamente tienen a una persona LGBT. Esta persona LGBTIQ+, tiene que tener una posibilidad real, no solamente en la participación, sino que esta participación efectivamente pueda tener intenciones de ganar. Y cuando hablamos desde un sentido de corresponsabilidad, también estas figuras LGBTIQ+, estos ciudadanos, ciudadanas, ciudadanas desde lo LGBT, que quieren incidir en lo político, tienen que tener formación política. ¿Por qué? Porque una persona que, por poner el ejemplo, participe para la alcaldía, participe para una prefectura, participe para una concejalía o para una junta parroquial, en el caso de ganar, no va a legislar solamente por los grupos LGBTIQ+, va a tener que trabajar por un contingente ciudadano, va a tener que hablar de finanzas, va a tener que hablar de economía, va a tener que hablar de movilidad, va a tener que hablar de derechos humanos. En ese sentido, hemos analizado que la responsabilidad para impulsar una participación política mucho más grande en el Ecuador también tiene una responsabilidad ciudadana y una responsabilidad altísima. Porque si es que no nos preparamos desde las organizaciones, si es que no preparamos ciudadanía desde lo LGBT para que incida también en lo político, esta gran importancia de participación no va a ser tomada en serio tampoco por otros espacios como lo son los partidos políticos. Y ya para ir cerrando esta entrevista, Danilo, hace un par de días veíamos en Guayaquil la agresión, básicamente la represión por parte de un grupo de policías hacia activistas feministas y también LGBTI que estaban demandando el uso del espacio público. Y acá en Quito, bueno, no hemos tenido como incidentes tan públicos, tan, visibles. Sin embargo, ¿cómo pensar, por ejemplo, una ciudad más incluyente, más participativa, justamente, cómo incidir en las ordenanzas, por ejemplo, para la nueva alcaldía? Bueno, mis amigas, esta pregunta es tan fuerte, porque recordemos que tenemos un marco normativo, ¿no? Constitucionalmente aquí en el Ecuador, toda forma de violencia y discriminación hacia la población LGBTIQ+ no es permitida. Lastimosamente, la realidad es completamente distinta. Esta violencia a los derechos humanos, al uso del espacio público, a la reivindicación y a la protesta social organizada, pacífica, tuvo este agravante en Guayaquil repudiable ante toda circunstancia. No hubo una sola razón, no hubo responsabilidad real por parte de la policía en este accionar violento. Así este grupo de manifestantes de LGBTIQ+, que lo que estaban haciendo era exigir derechos y sobre todo un plantón completamente transparente, exigiendo y sobre todo demostrando a esta entidad o a este establecimiento que les impidió el derecho al arte y a la cultura, a la expresión del arte transformista comunitario. En el año 2016, Ecuador fue la sede del Encuentro Mundial de Hábitat 3. El Encuentro Mundial de Hábitat 3 de Naciones Unidas establece que cada 20 años se vuelvan a encontrar todos los países del mundo con el objetivo de identificar cómo construimos ciudades más inclusivas, más seguras, menos violentas, entre otras cosas. Imagínense, mis amigas, que en el año 2016, cuando se quiso involucrar los derechos LGBTIQ+, países como Rusia y como Uganda, aquí en la ciudad de Quito, en Ecuador, manifestaron públicamente que si es que la Carta de Naciones Unidas mencionaba a los derechos LGBTIQ+, estos países no iban a firmar el acuerdo. Entonces vivimos en un momento también que desde lo geopolítico nos está indicando que los derechos LGBTIQ+ están tendiendo en un hilo muy delgado de sostenibilidad. La semana anterior, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acaba de firmar una nueva ley de decreto donde cualquier tipo de promoción de derechos LGBT no solamente tendrá privación de libertad, sino $600,000 de penalización económica. Estamos viviendo un mundial de fútbol altamente misógino, discriminador, xenofóbico, LGBTI-fóbico, ante la mirada de todo el mundo y con la complicidad de la FIFA. Y en el Ecuador seguimos viviendo diferentes posturas de violencia, lo que pasó con las compañeras Pachacuir hace un poco más de un año en la iglesia de la Basílica, con la visita de dos compañeras trans de Cuenca,
que lo que estaban haciendo era usar el espacio público como cualquier otro turista nacional o internacional al fotografiarse, lo que acaba de pasar en Guayaquil y lo que sigue pasando en muchas ciudades del Ecuador que no lo conocemos porque todavía no se hace público. En ese sentido, el empoderamiento desde los ciudadanos es fundamental. Las organizaciones, los activistas del LGBTI, tenemos que estar formados y preparados para también hacer denuncias de todas estas formas de discriminación y violencia. Tenemos también que identificar cuáles son aquellas personas dentro de lo político que no solamente se convierten en un aliado o en una aliada o en un aliade, sino también obligar con base a la Constitución ecuatoriana para que trabajen en la creación de políticas públicas y sobre todo para que la promoción y la protección de derechos sea una realidad. No es hacerle un favor a la población LGBT, es hacer lo correcto por una mejora permanente de la ciudadanía. Con esto concluyo, mis queridas amigas. En la ciudad de Quito tuvimos una cantidad muy representativa de candidatos y candidatas a la alcaldía que firmaron este acuerdo de democracia en diversidad, que nos da a nosotros la posibilidad de hacerles y generar estos compromisos para que sus planes de gobierno incluyan a los derechos LGBTIQ+, pero al mismo tiempo para que quien gane ya no solamente haya firmado de manera simbólica, sino más bien desde la ciudadanía ya contamos con un insumo para poder trabajar en esta exigibilidad de los derechos. La ciudad de Quito fue la primera en Latinoamérica en el año 2007 en crear la primera política pública por los derechos de la población LGBT. La realidad en el Distrito Metropolitano de Quito, con base a las investigaciones realizadas por Diálogo Diverso en el año 2021, demuestran que es la propia ciudadanía sexodiversa que menciona que Quito se ha vuelto un lugar muy inseguro y violento para la población LGBTIQ+. Así que, mis amigas, hay que seguir trabajando con la ciudadanía, con la educación, con los tomadores de decisión, con los futuros tomadores de decisión, pero también casa adentro. También debemos trabajar casa adentro con les organizaciones activistas de la diversidad sexual para poder prepararnos a incidir en lo político con conocimiento de causa y sobre todo en beneficio de toda la ciudadanía. Muchas gracias por la oportunidad, Luanda Radio. Muchísimas gracias, mis amigas, por permitirnos hablar de este tema tan importante. Muchísimas gracias a ustedes como Diálogo Diverso, y ahí estuvimos entonces con Danilo Manzano hablando sobre cómo pensar en unas ciudades más incluyentes a propósito de las elecciones seccionales que ya se vienen en febrero. Muchísimas gracias.